Entonces vamos a explicárselo a nuestros espectadores. Tenemos lo siguiente. El virus ingresa a las vías respiratorias, llega hasta los alveolos, donde está todo el tiempo presente cierta flora bacteriana en determinada cantidad. No, Antón, quisiera aclarar que las vías respiratorias inferiores se consideran un medio estéril. Así es como está diseñado el mecanismo de defensa de nuestro organismo. El segmento inferior de las vías respiratorias carece de flora bacteriana. Ahí no hay bacterias. Cuando el virus sobrepasa esa barrera, el tejido pulmonar deja de ser un medio estéril y es colonizado por microorganismos de las vías respiratorias superiores que luego se multiplican. Entonces el causante de la neumonía no es el virus, sino lo que provoca la neumonía son las bacterias. Ambos están asociados. Sí. La neumonía es causada por la acción conjunta del virus y las bacterias. Y este es el periodo donde el médico debe aplicar todos sus conocimientos de diagnóstico, porque a menudo el periodo de viremia es como una enfermedad leve, como un leve resfriado, algo de secreción nasal, una pequeña fiebre subfebril. Pero el periodo en el que empeora la tos y cuando se produce falta de aire, estas dos señales nos están diciendo, atención. Desde este momento tenemos un paciente absolutamente diferente. Si esta situación no se controla y la enfermedad progresa, entonces empiezan complicaciones más serias. Lo llamamos síndrome de dificultad respiratoria, choque. El paciente ya no puede respirar por sí mismo. ¿Se refiere a un edema pulmonar? Bueno, en realidad hay varios tipos de edemas pulmonares. Para ser exactos, lo llamamos edema pulmonar no cardiogénico. Si se trata de un edema pulmonar cardiogénico, podemos administrar determinados medicamentos. Pero el edema no cardiogénico solo puede ser tratado mediante respirador artificial o con métodos más avanzados, como la oxigenación por membrana extracorpórea. Si una persona soporta esta fase, la inmunosupresión causada por la pérdida de la inmunidad adquirida y congénita se vuelve destructiva. Al paciente le aparecen patógenos agresivos como las pseudomonas aeruginosa, hongos. Y hablando de esas muertes que ocurrieron, el 50% de los pacientes sometidos a respiración artificial durante un plazo prolongado de tiempo terminaron con los alveolos llenos de hongos. Los hongos aparecen cuando se produce una inmunosupresión severa. ¿Cuál es el destino de la persona que ha pasado por todo esto? Es decir, ha tenido una viremia, ha tenido una neumonía viral y bacteriana, ha tenido un síndrome de dificultad respiratoria, un edema pulmonar no cardiogénico y ha tenido una neumonía séptica. ¿Se va a recuperar o no? Y ahora el mundo está preocupado por esta misma pregunta. ¿Cuál es el destino de la persona, de aquellos 90.000 chinos que han sido portadores del coronavirus? Pero estos 90.000 lo soportaron por sí solos, sin respiradores artificiales. No tenían hongos. Sí, fue solo el 5%. Pero este problema es sumamente relevante, porque la medicina práctica se enfrenta al hecho de un considerable aumento de los casos de la llamada fibrosis pulmonar. Este grupo de personas que han experimentado la infección del coronavirus, en el plazo de un año desarrollarán fibrosis pulmonar. Es decir, cuando el tejido pulmonar se engrosa hasta tal punto que el propio pulmón prácticamente no puede. El pulmón se convierte en una goma quemada, por hacer una analogía. Bueno, usted como médico, supongamos que tiene un paciente anciano que fue diagnosticado con el coronavirus y aún no han pasado 9 días, es decir, no necesita ser conectado a un respirador artificial. ¿Usted cómo lo trataría? ¿Sabe lo que pasa? Aún no tratamos a este tipo de pacientes porque... ¿Por qué no hay? Porque no hay medicamentos para esta fase. No existe ninguna panacea, porque no hay ninguna medicina que trate la viremia, ninguna medicina que trate la fase viral y bacteriana. Ninguna medicina que trate el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Ninguna medicina que trate la sepsis. No existe ninguna panacea. Si volvemos a la experiencia del 2002, a la vulnerabilidad del personal sanitario, se recomendó a los médicos y a las enfermeras que tomaran Tamiflu y oseltamivir, medicamentos contra la gripe.
Y el mecanismo de introducción en la célula para ciertos tipos de coronavirus es igual que el de la gripe. De esta manera, mostraron que estos medicamentos pueden proteger a las personas que corren un alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. También cuando detectan a un portador del virus, le dan estos medicamentos. Pero quiero repetir una vez más que no existen pruebas contundentes sobre esto. ¿Qué recomendaciones le puede dar a una persona que se encuentre en una situación como esta? Ya hemos aceptado que el virus se está propagando y en realidad ya no podemos controlarlo. En lo que se refiere a las recomendaciones para un ciudadano de a pie, Sí, a eso me refiero. en primer lugar hay que cuidar muy bien la mucosa de la nariz y la zona orofaringeal. ¿Qué es eso? Es hacer la limpieza. ¿El qué? La limpieza con agua. Es decir, te compras agua marina y la usas para hacer la Sí, limpieza nasal. y lo limpias todo escrupulosamente. Los otorrinos enseñan cómo se hace de forma eficaz. Hay que llegar a tener la sensación de respirar sin molestias. El segundo lugar es la zona orofaringeal, que también hay que limpiar muy bien. Toda esta zona, O sea, no solo en la nariz, sino también en la laringe. y enjuagarlo muy bien. No ser perezoso y hacerlo hasta tener la sensación de tener las vías respiratorias limpias. De todas las medidas, es la más... La más eficaz. Sí, es la más eficaz. Además, recomendaría a la gente que pueda permitírselo comprar un nebulizador. Es decir, un aparato a base de aerosol en seco. No, no es seco, es húmedo. Con ultrasonido. Sí, permite llevar a cabo la higiene de las vías respiratorias y mantenerlas en buen estado. Si también tenemos tos, hay que tomar los medicamentos que se recetan para tratar el asma bronquial, como Verodual, Ventolin o Salbutamolum, porque precisamente estos medicamentos mejoran... Eliminan el espasmo. Sí, eliminan el espasmo y mejoran la depuración mucociliar. Es decir, se trata de un expectorante Sí. como ACC, por ejemplo. Sí, ACC y Fluimucil. Lo que no se puede hacer es usar glucocorticoides. La replicación de este virus va en aumento constantemente. ¿Qué es eso? Los glucocorticoides son prednisolona, dexametasonum, betametasona. Es decir, que no se deben inyectar hormonas. Hay inhalaciones de esteroides, pero hay asmáticos que enfermaron llevando a cabo este tratamiento. Pero eso ya depende de la decisión de cada uno. Por supuesto, el año 2020 pasará a la historia de la medicina como el año de las nuevas neumonías, de las nuevas enfermedades. Hemos de reconocerlo. En el 2020 han aparecido dos nuevos tipos de neumonía. La neumonía que provocan los cigarrillos electrónicos y el vaping. Actualmente en Estados Unidos han muerto por esta causa Unos cuantos miles de adolescentes. Ya se conoce ese dato y no se sabe con qué se cura. Los conectas al respirador artificial y se mueren al momento. ¿Sabe, Antón, cuál es el problema? En sus pulmones se producen cambios semejantes a los del coronavirus, es decir, el síndrome de dificultad respiratoria del cual estamos hablando hoy. En la literatura se toca una cuestión muy importante, que es el papel del coronavirus en la trasplantología. Uno de los problemas es la bronquiolitis obliterante, que surge en el caso del trasplante de pulmones, de médula, o sea, sí, de células madre. En ese caso se hizo todo bien. La persona reaccionó a la terapia normalmente, pero se agravó el problema de la insuficiencia respiratoria y se descubrió que la causa de esta bronquiolitis era el coronavirus. Es decir, a raíz de este episodio se obtuvo nueva información. Entendido. Muchas gracias. De nada. Gracias.